Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y disculpas por la demora. Es solamente para mantener la tradición latinoamericana en materia de horarios. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar participando en esta serie de presentaciones de charlas magistrales y abiertas que organiza el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador, y la idea básicamente es traer debates y traer expositores que puedan arrojar o polemizar en torno a temas que son muy complejos ahora, sobre todo en Latinoamérica. Uno de esos es el tema de hoy, por lo cual vemos que hay bastante afluencia y participación de gente. Y en este sentido, bueno, formalmente tengo que hacer la presentación de nuestro expositor hoy, pero todos saben a quién nos referimos, ¿no? Alex Kicillof, diputado de la Nación en la República Argentina, exministro de Economía, con toda una trayectoria intelectual, especialmente en economía política crítica y en economía crítica, por sus antecedentes de investigación. Recientemente acaba de publicar su investigación principal en Routledge, lo cual no es poco. Y bueno, él hoy en día aceptó presentar el caso argentino en relación a la discusión del avance del neoliberalismo en la región, o qué está pasando. Como no se puede hablar de todo, Alex ofreció dentro de sus horarios, porque tenemos hasta las 6:30, desgraciadamente él tiene otras actividades, va a estar con nosotros. Así que la idea es que Alex, el doctor Kicillof, hable 40 minutos y después pasemos a las preguntas, en las cuales le voy a pedir que seamos bien concretos con la pregunta, más que realizar discursos y opciones, cosa de tomar la chance de que Alex pueda contestarnos y darnos sus opiniones al respecto. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Flaxo por la invitación. Para mí es la verdad, muy importante estar hoy acá en Ecuador en general y en Flaxo en particular. No conocía ni el edificio ni la institución, aunque soy un colaborador docente también. Ahora me acordaba, di clase mucho tiempo en Flaxo, Buenos Aires, en las maestrías vinculadas al área de economía política de Flaxo, que dirige Eduardo Basualdo en Buenos Aires, Argentina. Y hace poquito estuve con él, comentaba también, presentando un libro que tiene que ver con esta cuestión. Es un libro nuevo que se llama Endeudar y Fugar, un estudio sobre el endeudamiento y la fuga de capitales en Argentina desde el año 76. Cuando venía para acá le preguntaba un poco a los compañeros de Flaxo y bueno, y a quienes me invitaron, como el tono de la charla, ¿no? Porque obviamente se puede hacer algo más académico o algo un poco más a nivel lego y más sencillo de comprender. Y bueno, voy a ir apuntándole al medio y voy a tratar de escrutar las caras de la audiencia para ver a qué promedio le apuntamos, ¿no? Con respecto a la disertación de hoy, quiero hacer dos aclaraciones. La primera aclaración tiene que ver con que mañana voy a estar en el AP haciendo una exposición sobre la situación de la crisis económica mundial o la situación de la economía mundial, sus efectos sobre la economía latinoamericana y algunas derivaciones y algunas influencias sobre la cuestión política, para los que, como yo, estamos convencidos de que es muy difícil hacer una separación quirúrgica entre los procesos políticos y económicos, y sin ponernos muy teóricos, diría en ambas direcciones. Uno podría hacer un reclamo, tanto mirar la economía sin la política, como mirar la política sin la economía. Le digo de nuevo, sin ponerme muy teórico al respecto, mañana también voy a estar un poco hablando de los procesos políticos latinoamericanos. Voy a empezar por Argentina y después lo voy a vincular por Latinoamérica en la medida en que me alcance el tiempo, y si no, lo dejamos obviamente abierto para el momento de las preguntas. Pero antes que nada quería hacer una caracterización muy general. Yo, cada vez que me consultan y me preguntan, no en la política, yo también sabrán ustedes, estamos en medio de una campaña electoral
muy intensa y yo estoy participando en esa campaña electoral, pero no digo en la campaña ni en la prensa. Cuando me preguntan a mí más desde una perspectiva conceptual, histórica o económica, en dónde está Latinoamérica, yo creo que estamos en una situación más bien irresuelta. Es decir, que hay tendencias, incluso del orden de lo que hemos puesto como título de esta conferencia, ¿no? De la ola neoliberal. Yo creo que es una ola neoliberal que aparentemente venía con una fuerza avasalladora que iba a tener suficiente potencia, un tsunami que iba a barrer con todas las experiencias de corte progresista, de izquierda, populares, latinoamericanas, y la verdad que si esa es la expectativa fracasó, porque no es eso lo que ha ocurrido en el terreno fáctico. Si bien es cierto que en algunos países hay gobiernos de claro corte neoliberal, lo que tenemos que decir también es que algunos de ellos, y los más definidos, como el caso de Brasil, uno no podría atribuir a esto a una situación del estado de conciencia o del estado de ánimo o de la situación política de los países, porque la verdad es que no es que ahí ganó Temer una elección, por lo cual los brasileños hayan elegido que esta sea su política económica, como si fuera en contraste o como una reversión de las políticas de los últimos 10, 15, 12 años, dependiendo del país en cuestión. La verdad que no creo que las sociedades latinoamericanas hayan resuelto inclinarse por las políticas económicas neoliberales. Creo que eso no es lo que describe mejor la situación de Latinoamérica. Y este es un poco el punto de partida, por eso digo que está indefinido, que está irresuelto, que está en un momento de bisagra, donde eventualmente puede ser que triunfe esa ola neoliberal y que termine tiñendo todos los países con su color, pero puede que no. Y hoy objetivamente lo que uno tiene para ver es una situación mixta. Claro que contrasta muy fuerte con la etapa anterior, donde de manera muy definida, con algunas excepciones, como ocurrió en algún momento en Perú, como ocurre, bueno, con ese mosaico que representa Latinoamérica, un mosaico que además uno podría tratar de explicar desde el punto de vista de la estructura económica de cada uno de los países, a nivel del bulto y a nivel del detalle, como es el caso tan cercano de las diferencias que hay en la propia economía rioplatense, que incluiría a Uruguay y Argentina, gobiernos del mismo signo con políticas económicas muy distintas, ¿no? En el caso de cuando gobernaba Mujica y Cristina Kirchner, incluso con disputas, con fuertes disputas que tienen un arraigo también en la orientación de la política económica general y la orientación, llamémosla, estratégica que tiene cada una de esas economías y lo que piensan de la integración y lo que piensan del libre comercio. Pero más allá de esos matices, antes era muy definido, muy definida una orientación bastante homogénea y hoy claramente está en disputa. Está en disputa y más fuerte que antes, incluso en países como es el caso de Ecuador, obviamente, y sin abrir el capítulo ecuatoriano, porque si no nos vamos a demorar demasiado, por decirlo de alguna manera, para no hablar de las grietas y de las cosas, ¿no? Yo quiero tratar de explicar cuál es la política económica de Macri, eso sería el objetivo de esta exposición, y como decía recién en el segundo punto, me encuentro con un obstáculo, sobre todo si no me pongo el sombrero y el traje de político, y menos todavía en campaña, que tengo una lista muy grande de improperios para arrojar contra ese programa económico. No es el lugar, pero cuando uno trata de hacer un análisis lo más objetivo posible, la verdad que choca con un primer impedimento, que es lo que he puesto aquí en la primera filmina. Y cuando digo que hablo de Argentina también me permito decir anticipadamente, y para que quede, como quien dice, en el fondo de la mente mientras voy haciendo la exposición, porque además hay un patrón de conducta que atraviesa toda Latinoamérica,
que hace que los candidatos tengan un perfil similar, las campañas, y a veces uno que está, por lo menos en mi época de ministro, yo estaba prácticamente atornillado a la situación interna de Argentina, con muchos viajes internacionales, pero sin posibilidad de tomarme el tiempo de atender a la situación más fina de otros países de Latinoamérica, pero prácticamente da ganas de decir que los candidatos que después portan programas neoliberales en el terreno de la economía están cortados, como decimos en Argentina, con una misma tijera. Los candidatos y sus campañas. Uno si se pone conspirativo, decía Néstor Kirchner, decía una frase que era: no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Claro, parece contradictorio, pero a veces vieron que a uno le pasa esto, ¿no? Y tendería a pensar que hay una especie de comando en jefe que determina estas cosas, porque son demasiadas casualidades seguidas y sin ponernos inductivos, cuando se van repitiendo las regularidades, uno tiende a buscar una causa oculta atrás de esas regularidades. Pero digo, para que quede ahí flotando en el fondo de la mente, de qué manera estas cosas que voy a decir se pueden aplicar o no a otros países. ¿Cuál es el primer obstáculo para caracterizar la política económica de Macri? Bueno, la primera dificultad es que, como siempre ocurre a quienes quieren llevar adelante sumergirse en una disciplina bastante contradictoria, que es algo así como la historia del presente, narrar el presente en clave histórica, cuando en realidad el presente general está en carne viva, y para colmo uno es un actor de ese presente, así que es muy difícil encontrar una mirada equilibrada. Pero lo primero que tenemos para decir es que Macri gobierna hace 20 meses, 21 meses, escasos 21 meses. Caracterizar la política económica de un gobierno con 21 meses de trayectoria no es fácil y a veces puede ser injusto. También es cierto que era más difícil en el mes 1 y un poquito más fácil en el mes 2, o sea, a medida que va transcurriendo el tiempo, ciertas líneas directrices son más fáciles de establecer porque no cambian. Pero hay, además de ser un proceso recientemente iniciado, hay una segunda dificultad que yo, para ser ecuánime en los términos, la llamaría el problema de la irrupción del marketing como estrategia de discurso político. Hay una tradición enorme, formidablemente grande y con mucho desarrollo conceptual, histórico y con mucho debate acerca de el análisis de los discursos políticos. Yo creo que la novedad de época es que de manera prácticamente abierta y frontal se está instalando que una forma exitosa y válida del discurso político es el marketing. Yo a priori diría que no, porque me da la impresión que para cualquier tipo de interpretación o de postura acerca de qué es la política y qué es el discurso político, la verdad que cualquier definición que podamos dar está bastante reñida con la idea del marketing, que además es una disciplina implantada proveniente del sector privado, con un objetivo muy claro que es la venta de un producto. Son todas esa batería de instrumentos y estrategias para vender un producto. Incluso el marketing vendría a ser un conjunto más amplio que incluya la propaganda, porque tiene también estrategia de comercialización, ¿no?, que hacen los vendedores, etc. Pero claramente el objetivo final es la rentabilidad, los ingresos y la venta de un producto. Pareciera que llevar eso al terreno de la discusión, de la ideología, de las convicciones, de la militancia, de la conquista del voto y de los estratagemas que se pueden usar para conquistar el voto. Con esto no quiero decir que no haya habido antológicos episodios
de campañas electorales mentirosas, que a la postre se revelaron como mentirosas, que se trató de obtener el voto con una estrategia y con un discurso, pero después, casi es uno de los ejes dramáticos de la cuestión política, la relación entre las promesas electorales. Por eso no quiero exagerarlo, pero de ahí a convertir al marketing en el principal instrumento, en el instrumento por antonomasia, me parece que hay una distancia, porque incluso antes se disimulaba el hecho de que en el discurso político entraban estrategias vinculadas a la conquista a través de métodos ajenos a lo que es puramente político, porque cuando uno habla de marketing empieza a pensar en lo subliminal, en estrategias de disfrazar un producto, maquillarlo, y entonces empieza a entrar una nueva jerga como el coaching en la política, desnaturalizar al candidato, que el candidato se disfrace o aprenda o practique otras formas de dirigirse a los votantes ajenas a su esencia, a su personalidad. Que es cierto que esto no es tampoco ajeno de la tradición política, ¿no? Está ahí presente y hay grandes ejemplos, pero la verdad que elevarlo a un método, al método, bueno, creo que es una novedad. Dicho esto, de lo que podría hablar un rato largo, porque es algo que me tiene muy perturbado, porque yo hago política y repudio, rechazo y le rajo, como decimos nosotros, a todo lo que tiene que ver con el marketing. Porque también, así como hay una idea de ganar votos, algo del orden de alejarse de la hipocresía también tiene que ver con la pureza de la política. Y bueno, y el marketing anda por otro rumbo. Por eso digo, ¿qué es lo complicado de caracterizar la política económica de Macri? Que a Macri lo vamos conociendo desde la perspectiva económica por, los hechos, las decisiones que toma. Pero hizo una campaña electoral que no es que lo diga yo, sino que casi con orgullo se sostuvo y se aceptó, que estaba guiada y orquestada por equipos de marketing. Que esos equipos de marketing usaban métodos novedosos para la política. Las encuestas son viejas, pero la idea del focus group, que esto es juntar, bueno, saben porque ya bastante, pero no tendríamos por qué conocerlo, ¿no? Capaz que en una cámara Gesell reúnen un grupo y le evalúan de 1000 maneras, con grupos interdisciplinarios, las reacciones que tiene frente a cierto discurso. Y buscan, la anuencia o la simpatía con ese discurso, con esas palabras, con ese candidato. Es una elaboración que tiende a elevar, lo voy a decir de una forma más extrema, la mentira al orden de un método científico, llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, no es una acusación, la verdad es que se convirtieron en personajes nacionales, uno de ellos es ecuatoriano, los que diseñaban estas campañas basadas en estos métodos. Entonces también trascendieron incluso algunas charlas que fueron privadas, pero después trascendieron, donde los candidatos decían cómo se los entrenaba con las tácticas del marketing para conquistar votos, y aparecían, expresiones tremendas, ¿no? No digas lo que pensás, ocultá, no digas lo que vas a hacer. Bueno, entonces yo digo, tuvimos una campaña electoral basada en esos métodos, y ahora tenemos que evaluar un gobierno. ¿Cuál es la política económica de Macri? Yo el principal cortocircuito que me encuentro en esto, sobre todo en los primeros meses, es que las promesas de campaña diseñadas en el tono del marketing empezaban a chocar contra los hechos de gobierno, de manera estrepitosa. Por eso yo traje un compendio de esas promesas electorales, son todas textuales, todas están basadas en documentación, por si alguien puede pensar que estoy exagerando, y se pueden encontrar en YouTube. Yo creo que si todo esto ustedes lo ponen, yo voy a dejar el PowerPoint, pero si estas frases ustedes las ponen en YouTube, acompañado de la campaña Macri, campaña electoral, van a encontrar que las dijo todas y que había anuncios publicitarios donde Macri prometía o trataba de conquistar a sus votantes en base a algunas de estas. Es una recopilación un poco desprolija. La primera
Voy a leerla rápido. Era un eje de la campaña. Podemos vivir mejor. Sigo. La revolución de la alegría. Son textuales, no es en clave, parece, pero no es en clave de burla. Todo lo que está bien va a seguir y todo lo que anda mal va a mejorar. Nadie va a perder lo que tiene. Paro acá. Voy a decir una herejía. Si esta es la plataforma, yo lo voto. Yo lo voto. Después vamos a ver si pasa eso, pero yo lo voto, porque ¿quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? Es una revolución de la que todos queremos. Además, básicamente las revoluciones suelen estar emparentadas a una carga mucho más compleja que unilateralmente la alegría. Pero bueno, sin meternos en si la revolución y alegría son palabras que están tan emparentadas, quedémonos ahí. Pero sigo, sobre la economía, no vamos a devaluar, lo dijo 20 veces en la campaña electoral. La inflación es algo simple de resolver. 20 veces, esto era una frase que se ve que tenía grabada a fuego, que estaba guionada, que había que repetir. Y después había resultados enfocados a públicos concretos. Yo puse ahora uno general, pobreza cero, que está bien en general, pero era para el sector vulnerable. Prometió la pobreza cero. Según las mediciones, que podríamos discutir un rato largo, estaba en 30. Prometió llevar la pobreza a 0%, cosa que no existe en ningún país del mundo. Pero bueno, era una promesa, pueden buscarlo además, estaba dicho así, yo traigo pobreza cero. 2 millones de puestos de trabajo. Después sigue, a los jubilados, o sea, a los pensionados, retirados, 82% móvil. Esto es que todos los que están que cobran un retiro, un seguro de retiro, una jubilación, nosotros tenemos un sistema solidario, el día que se jubilan reciben el 82% del salario que cobraban cuando estaban activos, ajustable con el salario de los activos. Quiere decir que jubilarse implica una pérdida del 18% en los ingresos para todo el mundo. Después, a los maestros, que es un sector muy importante, les prometió salarios dignos. A los trabajadores en general, sacarle un impuesto. El impuesto a las ganancias es, bueno, un pago que existe en muchísimos países, no sé si acá hay, que es que las categorías más altas en Argentina, un 10% de los asalariados, o sea que hay, a partir de un nivel salarial, se empieza a pagar un porcentaje que es progresivo, creciente, que llega hasta el 35%, pero además que es segmentado, o sea, no se paga 35% del ingreso por arriba de determinado número, sino que solo por el diferencial y por tramos, quiere decir que solo por el tramo que está arriba de número muy alto. Retirarlo, quitarlo, el día que asumía prometió esto, era un tema de disputa con nuestro gobierno, con sectores asalariados, el 82% móvil también, era un problema nacional, una bandera de determinados sectores. Bueno, después había fútbol gratuito, el fútbol había que pagar un abono para ver los partidos de fútbol con el gobierno de Néstor Kirchner y después en realidad con Cristina Kirchner se volvió gratuito, se llamaba Programa Fútbol para Todos, y después las empresas públicas que se habían estatizado o que se habían recuperado, Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, YPF, y después ahí puse ARSAT también, que es una empresa satelital, no se iban a privatizar, lo prometió, no se van a privatizar. Digo esto no por el solo hecho de disputar, quiero decirlo primero para sacarme el tema de encima, no se cumplió ninguna de estas. En la gran mayoría, Macri en el gobierno hizo lo contrario. Tengo claras evidencias punto por punto, no las generales, sino las particulares, porque es más fácil de mensurar, y las económicas. Llegó y devaluó un 60%, para empezar. Después de haber dicho 2 o 3 veces que no iba a devaluar. En Argentina es muy sabido, nadie lo puede dudar, que una devaluación es inflacionaria y recesiva. Y 2015
la inflación medida, porque había una disputa sobre la medición de la inflación, muy importante, pero medida con la Oficina de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que, la Ciudad de Buenos Aires la venía gobernando la fuerza política que después ganó la Nación, o sea, no es sospechable que haya alguna controversia estadística. Bueno, cuando terminó 2015 era 23. En 2016 la inflación fue 42 puntos. El doble casi. Y si pueden probarlo porque es casi divertido, porque hay un anuncio donde dice la inflación, no, creo que hay 2 o 3 entrevistas, le dicen, pero ¿usted qué va a hacer con la inflación? La inflación es lo más sencillo que tengo para resolver. Lo dice todo el tiempo. Bueno, la duplicó. No lo estoy haciendo en clave de queja, lo estoy haciendo en clave de problema, de interrogante. Porque si seguimos viendo, bueno, la pobreza aumentó en 1 millón de personas, que ahora están festejando que se redujo en algo que es entre 400 y 600, o sea, todavía hay medio millón que no estaba en 2015. Y van 2 años de gobierno prácticamente. Las jubilaciones, bueno, 2 millones de puestos de trabajo, todavía no se recuperó el volumen de empleo. Cuando nosotros terminamos era 7% el desempleo, está en 9 y pico, 9,7 creo que fue la anteúltima, ahora está en 8,7, bajó levemente, pero porque bajó la cantidad de gente buscando empleo, por el efecto deserción, o sea, por el denominador del cociente. A los maestros se les quitó la paritaria nacional, perdieron 15 puntos más o menos de poder adquisitivo de los salarios. Los trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias en nuestro gobierno era 1 millón, ahora son 2 millones, el doble. Lo estoy diciendo como curiosidad, y la verdad que no sé si todos están de acuerdo con nuestro gobierno o no. Lo digo como una curiosidad, pues son todos datos objetivos que se pueden ir a ver. Pasó lo contrario de lo que se había prometido en la campaña electoral. Bueno, el fútbol gratuito se acabó, lo privatizó, ahora hay que pagar el equivalente, sería más o menos $50 por mes para poder ver los partidos de fútbol del campeonato nacional. Y bueno, y en el caso de las empresas estatales, han tenido los peores resultados, algunos en décadas, todavía no han sido privatizadas, eso es lo cierto. En el caso de ARSAT, Argentina tiene 2 satélites que se han puesto en órbita, el tercer satélite ya sí se firmó una carta de intención para que sea un emprendimiento con una empresa norteamericana y el 51% de la propiedad del satélite para los socios norteamericanos. O sea que es una somera. Y simplemente para marcar esto, ¿qué hizo en lo económico? ¿Qué pasó en lo económico? Voy a mencionar, creo que son 12 medidas incuestionables que ocurrieron. Todas, como pueden ver, van muy a contramano de lo que eran las promesas electorales. Pero digo más, los resultados, porque algunas no son medidas, sino resultados de esas medidas, también van a contramano de lo que se había prometido. Devaluación y apertura de la cuenta capital. Lo planteo junto porque en Argentina había una administración del mercado cambiario y una administración del flujo de capitales. Básicamente, varias restricciones, y doy un caso, por ejemplo, un encaje. Cuando entraban capitales, el 30% tenía que permanecer más de 1 año. Y esta era una reglamentación que venía de la crisis de 2001 para evitar el carry trade, digamos, los negocios especulativos de corto plazo. Entonces había restricciones a la salida de capitales, que son también restricciones a los ingresos. Y en cuanto a la fuga de capitales y la compra de divisa, había una serie enorme de restricciones a las que se había denominado cepo cambiario en ese momento, porque para acceder al mercado de divisas había que presentar formularios y explicar cuál era el origen y cuál era el destino de esas divisas. Cuando se hace la devaluación del 60%, se levantan absolutamente todas las restricciones. Doy un ejemplo, 2 ejemplos sencillos para mostrar. Se saca todo encaje, o sea, cualquier inversor extranjero puede ingresar dólares
capitales a la Argentina sin explicación de su origen y retirarlos sin explicación de su origen, sin ningún tipo de cuestionamiento ni explicación. Esto tiene grandes discusiones de la economía heterodoxa, como la Tobin Tax, pero todo lo que viene de las discusiones sobre la especulación financiera y el papel de los países periféricos. Bueno, hoy no hay nada. Han liberalizado completamente la cuenta capital, a punto tal de que cualquier inversor, cualquier individuo, nacional o extranjero, puede comprar 5 millones de dólares sin explicar el origen de los fondos. Algo que hasta está bastante reñido con el control de los movimientos de capitales vinculados a toda la lucha con, digamos, el financiamiento, digamos, lo que tiene que ver con los paraísos fiscales y, bueno, políticas de la OCDE para evitar el lavado de activos, ¿no? Básicamente. Voy a ir más o menos rápido con las 12 medidas. Segunda medida, apertura comercial. Esto es interesante y lo marco con un simple dato, así como hablaba de una devaluación del 60% y apertura, liberalización de la cuenta capital. En el año 2016 pasó algo que pasó muy pocas veces en la historia argentina. En realidad hubo un solo episodio de esto. Ustedes saben que los economistas decimos que las importaciones, el volumen de las importaciones, depende básicamente de la actividad interna. O sea, cuando crece el producto, hay una elasticidad que hace crecer las importaciones. ¿Por qué? Porque aumenta el producto, aumenta la demanda y entonces se demanda más del extranjero. Una sola vez en la historia argentina había ocurrido, antes de ahora, que caiga el producto y aumenten las importaciones. O sea, que aumenten las importaciones en un marco contractivo, porque se está demandando más del mundo cuando la economía cae. Eso quiere decir que se está demandando a expensas de la producción nacional, indudablemente, porque la torta es más chica de capacidad de compra. Es decir, que estamos comprando más de afuera en un momento donde estamos comprando menos. Esa es una particularidad que generó el déficit comercial en 8 meses del año 17 de 5.000 millones de dólares en 8 meses. Este es el récord también histórico de déficit comercial. Es decir, que Argentina pasó de terminar nuestro gobierno con un déficit pequeño a tener un déficit extraordinariamente grande, lo cual pone más presión sobre la necesidad de ingreso de capitales. Ahora voy a hablar de esto como resultado. Bueno, estos son números, lo dejo para que lo vean, porque para pasarlo rápido, esto había el punto 2, para mostrar un poco qué componentes de la importación se modificaron. Tarifas, los llamados tarifazos. La energía eléctrica en la zona más poblada de la Argentina, la factura de energía eléctrica aumentó un 900%. 900%, esto que 950. Quiero decir, si alguien pagaba $10, paga 100. Eso hasta ahora, porque en realidad el aumento que habían anunciado es 1.600%. Para la magnitud, hoy hay facturas de luz, de gas, que es el segundo gas de red, gas domiciliario de red, que aumentó de 320 a 500%, y el agua, que muchas veces es sin medidor, o sea, no se mide el consumo, sino por la superficie, en proporción a la superficie aumentó un 500% aproximadamente. Es decir que el estudio interesante es que los servicios básicos pasaron a llevarse una proporción que a veces está llegando a más del 30% del ingreso en determinados sectores. Lo marco como interesante porque eso es lo que marca lo que en Europa se llama pobreza energética, ¿no? Cuando el pago de el uso simple de la electricidad, el gas, digamos, el uso de la energía, se lleva así un 30% del ingreso. Este aumento fue planteado, Macri cuando llega a los primeros meses anuncia un aumento del 1.600, hay movilizaciones en todo el país, se forman grupos de usuarios, de empresarios en contra, y con eso dicen que van a pasar un plan gradual, donde por ahora en 2 años llegaron a 1.000, y para el año que viene hay planteado no un aumento de 1.000, que era mucho, sino 50, sobre el 1.000 que ya se aumentó. En conclusión van a llegar al 1.500. Porque eso es un aumento, lo digo, si se pagaba 10, se paga 100,
se va a pagar 50% más, es 150, que es el 1.500 del 10% de aumento. Este es el récord mundial de un tarifazo energético. Desregulación de los precios. En Argentina había sistemas de administración del comercio exterior, pero también del comercio interior. Varios. En algunos sectores sensibles, los precios aumentaban solo con acuerdo del gobierno. Caso de las prepagas, caso, bueno, de algunos alimentos, como es el caso del aceite, acá puse algunos ejemplos, medicamentos, naftas. Estos aumentaban en conjunto en un acuerdo con el sector privado y el gobierno. Bueno, prácticamente se ha desregulado. Si bien el gobierno sigue interviniendo en los aumentos, ha aceptado todo, porque quiero plantear contra qué comparamos esto, contra un aumento en este plazo de los salarios que nunca supera el 40% para los formales. Los sectores informales han tenido menos aumento, los estatales han tenido menos aumento. Sobre esa base se aumentaron 900% las tarifas, sobre esa base aumentan muchos de estos que son alimentos básicos. Bueno, acá hice un corte, creo que tengo una más larga, de cómo aumentó la leche, cómo aumentó la harina, cómo aumentó, o sea, porque esto tiene que ver con dos políticas, que uno fue la devaluación, como son commodities, muchas de ellas, el precio estatado del tipo de cambio, y la anulación de todos los impuestos al comercio internacional, que eran las famosas retenciones a las exportaciones. Teníamos unos impuestos que, por ejemplo, a la exportación de harina se le grababa un 20%, que eso desdoblaba, divorciaba el precio interno del precio internacional. Adentro era más barato en proporción al impuesto que se cobraba a la exportación. Esto es una ley económica, porque si alguien puede exportar a 100, pero el impuesto le saca 20, entonces en el mercado interno reclama 80. Es decir, que el precio de los productos agropecuarios producidos en la Argentina era más barato que el precio internacional. Esa era la política de retenciones. Una de las primeras medidas fue anular las retenciones, lo que encareció muy fuerte los productos alimentarios y otros varios más. Bueno, vamos primero acá. Pérdida del poder adquisitivo del sistema de protección social. Acá lo que tengo es la jubilación mínima, el salario mínimo y la asignación universal. Para que tengan una idea, la jubilación mínima, nosotros en Argentina tenemos 8,5 millones de jubilados, más o menos, bastante más de la mitad, un 60% será la jubilación mínima. O sea que estamos hablando de una masa inmensa de población. Este es un cálculo del poder de compra de la jubilación mínima desde que asumió el nuevo gobierno. Cayó un 10% el poder de compra, es decir, el salario real. A veces para el que no es economista y después de haber visto aumento del 900%, aumento del 80%, parece poco la caída del 10%. Pero la verdad que cuando uno estudia el poder adquisitivo de los salarios, a mí me gusta plantearlo como salarios mensuales, ¿no? Si todo el año, si tomamos el salario anual y el año es 100%, entonces un mes es 8%, 2 meses es 16%. Así que si alguien pierde 8% del poder de compra del salario, es como si trabajara 12 meses pero cobra 11 o más bien 10,5. Bueno, para los jubilados de la mínima, que llegaban en nuestro gobierno bastante ajustados a cubrir sus necesidades básicas, una caída de un mes o más de un mes de jubilación, obviamente es muchísimo. Lo que tenemos al lado es el salario mínimo. El salario mínimo es un salario de regulación. No es gran parte de los asalariados formales que estén con el salario mínimo, pero eso establece el piso de la escala salarial, cayó un 13%, después la asignación universal por hijo. Esto es un programa que se estableció en el gobierno anterior, que alcanza a 3,7 millones de beneficiarios, es decir, población que no tiene un empleo formal,
se le paga porque los formales, el que tiene un salario, tiene derecho a descontar una asignación familiar por cada hijo que tiene. O sea, el que tiene un trabajo informal o está desocupado, el Estado le da algo equivalente a la asignación familiar por cada uno de los hijos. La asignación universal cayó también un 10% en poder de compra, y hay que ser justos con esto. La caída había sido mucho mayor, y este año, que es también un año electoral, ha habido un intento de estabilizarla y de que no haya una pérdida adicional de poder adquisitivo. Este es el ajuste presupuestario. Bueno, acá estamos comparando, se pueden hacer varias comparaciones. Este es el presupuesto de 2017 proyectado a fin de año contra el presupuesto de 2015 actualizado. Y lo que ustedes pueden ver es que prácticamente todas las partidas, menos la de seguridad social, hasta ahí corto, tienen una caída muy fuerte. El gasto primario, es decir, hay una política de ajuste fiscal muy grande en términos reales. Si se paga una tasa de interés real positiva, hay una competencia muy grande de la tasa de interés con los proyectos productivos, ¿no? Porque la tasa financiera rinde mucho comparado con cualquier inversión en maquinaria, o sea que esto es complejo en términos de modelo productivo. Pero lo segundo, lo que viene abajo, es lo que sale una cobertura a futuro, un seguro cambiario para, por ejemplo, un capital extranjero que viene, coloca sus fondos a esa tasa de interés y se cubre de una posible devaluación en el mercado de futuros del tipo de cambio, del dólar. Lo que tenemos es que se ha generado una ganancia financiera no solo local, sino internacional. Acá hay estadísticas que muestran que Argentina fue un paraíso de la especulación financiera durante toda esta época, de capitales que entran, invierten a la tasa de interés de política del Banco Central y después sacan la ganancia convertida en dólares. Argentina tiene una amplia historia de esto que se ha denominado nacionalmente bicicleta financiera. Bueno, voy a dejarlo acá en cuanto a la caracterización un poco de la política económica de Macri, porque me parece que una primera cuestión que salta a la vista es que nada de esto, ni la pérdida de salario real, ni la apertura de las importaciones, ni la desregulación de la cuenta capital, ni la generación de un negocio financiero, nada de esto fue parte de las promesas de campaña electoral. Casi diría lo contrario. Vimos una caída en las jubilaciones, en las prestaciones sociales, pérdidas de derecho. Si yo la tuviera que caracterizar en términos generales, la verdad que no tengo demasiadas dudas y creo que no tengo demasiada dificultad para decir que es un programa económico neoliberal que no tiene nada ni de nuevo, ni de coyuntural, ni está vinculado a la situación de la economía mundial, ni a la coyuntura latinoamericana, ni siquiera a la Argentina. Es un programa económico neoliberal clásico convencional. Para los que han estudiado esto en otras etapas, todas estas medidas, las 9, 10 medidas que marqué, forman parte de la guía de política del consenso de Washington. Todas y cada una. Y no hay nada que se haya hecho fuera de ese recetario. Yo tengo además una ventaja, que soy economista, me dediqué mucho tiempo a la economía académica, a la investigación, y conozco a los ideólogos y muchos de los funcionarios del gobierno de Macri, sé lo que piensan, sé lo que pensaban cuando estaba en nuestro gobierno, y conozco también cómo apoyaron las políticas neoliberales de los 90, cómo fueron funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, el presidente del Banco Central fue secretario de Política Económica en la época de Cavallo. Es decir, que no hay mucha duda. Lo único que impediría caracterizarlo abiertamente de esta manera es que la propaganda electoral decía otra cosa y la propaganda política del gobierno también dice otra cosa.
Esto ha tenido secuelas muy graves, yo la voy a pasar muy rápidamente y la voy a dejar. Los colorcitos es lo único que yo toqué de este gráfico. Simplemente para que se vea el cambio de gobierno. Estas son las estadísticas oficiales del gobierno de Macri de consumo. Claramente no es un gobierno que ponga el énfasis en apuntalar el consumo popular ni el consumo en general. Estas son las estadísticas de ventas en shoppings y supermercados, es una estadística oficial, la misma base, no está cuestionada, esto es 2015 y 2016, 2017, es decir, han caído muy fuerte todas las ventas vinculadas a los consumos populares, de mercado interno, ha habido una contracción enorme de las condiciones de vida, porque cuando metemos supermercados estamos hablando de compra básicamente de alimentos y consumos básicos. Este es el uso de la capacidad instalada de la industria. Esto es interesante porque estas son estadísticas oficiales, un poco se riñe con esa idea de que vengan inversiones extranjeras a la Argentina. Tenemos cada vez más capacidad ociosa en lo que ya hay instalado en nuestra planta industrial. Sería raro que alguien venga a invertir en nueva maquinaria cuando la que hay está en desuso, ¿no? Este es el empleo industrial. Esta es la situación general del empleo. Ven que algunas barritas están en positivo y otras en negativo. Lo que se observa es que cambiaron la forma de medir el empleo y miden también como un empleado aquel que paga algo que en Argentina se llama monotributo, que es en realidad una cuota para estar inscripto y acceder a determinados beneficios, pero claramente no es un empleo formal en el sector privado. Lo que creció es el empleo público y el empleo con esta modalidad, y ya tenemos que cerrar, ¿no? Esto es la inflación, era lo que les mostraba, después hubo una estabilización. Bueno, y esto es interesante simplemente para hacer un panorama más. Este es el déficit fiscal, según las estadísticas oficiales. Como pueden ver, tanto el primario como el financiero crecieron. Tenemos en las barras gruesas 2015 y 2016, primario y financiero, en azul 2015, en amarillo 2016. Aumentó el déficit por este efecto que les digo de caída de los ingresos, porque claro, cae la actividad, cae el consumo, la recaudación cae y así caen los ingresos. Esta es fuga de capitales. Esto mejoró muchísimo. Y este endeudamiento externo. Argentina también batió récord de endeudamiento externo, y con esto cierro, porque ya estamos pasadísimos de tiempo. Yo creo que es un modelo neoliberal. Como modelo neoliberal, las consecuencias son mayor exclusión social, desindustrialización y reprimarización de la economía, y por supuesto, como correlato de esto, fuga de capitales y endeudamiento externo. Todo esto se observa en los indicadores. Ha sido un plan muy agresivo, pero que ha atendido a los tiempos políticos. Llegó el año electoral, dijo el gobierno que había gradualismo, y es cierto que este año, por ejemplo, fijaron las paritarias, fijaron los aumentos salariales con cláusulas asociadas al nivel de inflación, como para asegurarse algo así como que después del descenso de 2016 se estabilizara en un año electoral. Ya se ha anunciado que el año que viene no va a haber indexación, digamos, de los sueldos en base a la inflación. Dicho muy claramente, me parece que cada vez es más difícil para el gobierno mantener que no lleva adelante una política económica neoliberal. Hemos tenido en los 90 en toda la región gobiernos neoliberales, francos, orgullosos de ser neoliberales, y que lo decían abiertamente, que su propaganda electoral y propaganda de gobierno era que estaban haciendo una reforma neoliberal. Hoy tenemos un problema que para mí tiene alguna path dependency, decimos los economistas, viene de una etapa de fuerte crecimiento de los países en base a otras políticas. El discurso neoliberal pareciera no estar ganando demasiada adhesión en la región, con lo cual hoy hay políticas neoliberales con discursos vergonzantes en términos de lo que se está haciendo. Esto es lo que dificulta también fuertemente el análisis, y también ver, por ejemplo, yo creo que le costaría
al propio Macri inscribirse dentro de los gobiernos neoliberales al lado del de Temer, a pesar de haberlo apoyado. Y todos los días están diciendo, vamos a hacer una reforma del mercado de trabajo, de regulación del mercado de trabajo, y un funcionario dice, parecía a lo de Brasil, y otro funcionario dice, nada que ver con lo de Brasil, y otro dice, vamos a bajar los salarios porque están muy altos y hay que ser competitivo, y otro dice, no vamos a bajar los salarios. Es decir, vivimos en una comunicación muy contradictoria, pero los hechos, las consecuencias, las políticas y las medidas me impiden a mí decir otra cosa que esto es un regreso del neoliberalismo a la Argentina, con una limitación, que es la organización popular, la organización de los trabajadores, de los estudiantes, de los diferentes sectores, que le ponen una traba a un neoliberalismo más sincero, más veloz, más honesto y más claro con respecto a sus políticas y a sus resultados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Kicillof. Realmente una exposición bastante clara, lógica, bien armada y con un eje central a aprobar, y creo que lo has manifestado tanto empírica como discursivamente en forma muy clara, el tema del elemento inequidad, marginalización y exclusión como base fundamental de la construcción de este retorno neoliberal, ¿no? O sea, se abren muchos interrogantes. Debido al horario, les quiero recordar que el doctor Kicillof tiene que salir en 10 minutos, como mucho. Si le podemos robar más, vamos a hacerlo, fiel a la tradición latina. Pero lo que yo les pediría, vamos a levantar 4 preguntas. Entonces les pediría que sea la pregunta, no el discurso, ¿ok? Así todos podemos manifestarnos. ¿Quiénes van a realizar una pregunta? Por favor, ¿puedes decirme tu nombre? Tu nombre. Gabriel Vega. Ok. Gabriel, por favor, tu pregunta. Ahí te están llevando. Bueno, primero agradecer por esa magnífica presentación. Creo que nos queda muy claro el tema, o al menos en líneas generales, muy claro el tema de lo que está pasando en Argentina. Algo llega por acá por los medios de comunicación. Yo tenía una inquietud, es en relación a que, es un poquito larga la pregunta, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo que sucedió en Argentina en la década pasada, con lo que sucedió en Brasil se parece mucho en relación a que hay 3 cosas que sucedieron en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo, pero que no sucedieron en Argentina y Brasil, que es, por ejemplo, la ruptura de los monopolios mediáticos, un cambio profundo en el tema judicial que responde al estado anterior. Yo calculo que así está sucediendo igual que en Brasil, en Argentina. Y además el tema que se refiere a que no se dictaron nuevas constituciones, cuánto en Brasil, cuánto en Argentina, lo que sí pasó en Bolivia y en Ecuador. Ahora que retornan los gobiernos neoliberales, cuánto a Brasil, cuánto a Argentina, queda absolutamente claro que estos monopolios mediáticos, que ese diseño de esa función judicial son absolutamente funcionales a ese Estado que defienden los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Y además las constituciones que están vigentes. La pregunta es, si es que el programa de izquierda que está en este momento proponiéndose nuevamente para estas elecciones futuras, que ya están a la vuelta de la esquina en Argentina, lo propio creo que va a pasar en Brasil, contemplan algún tipo de reforma de ese tipo, en estas áreas, ¿no? Porque si es que no rompen los monopolios mediáticos, actualmente lo que sucede en Argentina, parece que no sucede nada porque hay un blindaje mediático del gobierno argentino increíble, ¿no? Entonces, ya que en los 10 años anteriores no se pudo llevar a cabo esa reforma, ¿qué tipo de programa o qué tipo de propuesta actualmente la izquierda presenta en Argentina? Y otra cosa, quería una pequeña digresión con el expositor en relación a que todo lo de Macri es malo. No es cierto que todo lo de Macri es malo. Hay cosas buenas, por ejemplo, que tomó las medidas económicas ante las elecciones en Ecuador, y como era un hermano siamés con el candidato de la derecha aquí, con Guillermo Lasso, entre otras cosas que lo hizo perder. Gracias, Gabriel. Sí, entonces, creo que fue una buena cosa, ¿no? Por favor, tu nombre. Buenas noches con todas y todas. Primero, agradecerte, Axel, por tan magnífica exposición. Lo que quisiera es, si pudieras profundizar acerca de la deuda externa con referencia al Producto Interno Bruto,
antes de que asumiera Macri y después de que asumiera Macri, porque tengo entendido que bajó el Producto Interno Bruto. Y la otra es cómo los medios de comunicación pudieron apoyar en estas medidas que tomó Macri o cómo lo blindaron, como antes señaló el colega. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Antes que nada, ¿Tu nombre? Mauro. Mauro, gracias, Mauro. Antes que nada, agradecerle al doctor Kicillof, como ciudadano argentino, sobre todo su gestión como ministro de Economía. La pregunta es, ¿cuánto dura para usted o cuánto duraría el efecto del marketing político del que habló al inicio, teniendo en cuenta los resultados en la última elección, apoyando bastante al oficialismo? Muy buena pregunta, gracias. Colega, por favor. Buenas noches, Juan Pablo. Más allá de la arquitectura electoral, más allá del marketing político, más allá de desarrollar una política neoliberal con otro discurso, ¿cuál es la autocrítica que hace el sector que gobernaba anterior a Macri de haber perdido? ¿Por qué se perdió, pero desde una perspectiva autocrítica? Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, una más, así como para quedarnos todos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No pude encontrar ninguna información, si nos puede dar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alex. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a tratar de ser conciso. Vamos primero a la primera cuestión acerca del poder mediático y el poder judicial y la estructura del poder judicial. Aquí lo ha marcado muchas veces muy bien Correa. A mí me gusta porque es un análisis casi desde la perspectiva de las finanzas públicas de la cuestión de los medios. Obviamente la información es un bien público, pero su provisión es privada. Y además en una industria especialmente concentrada y diversificada, agregaría. Es decir que no solo tenemos el problema de que la información debería proveerse de manera gratuita, y con lo cual prácticamente si uno lo estudia desde la perspectiva de las finanzas públicas, no puede ser otro que el Estado el que provea esa información, porque además hay los principios de no exclusión, no rivalidad, hay tantas cosas, pero la verdad es que después como la provisión es privada, pasan dos cosas. Por un lado la tendencia a la concentración, que es medio general de todos los sectores, y que por la naturaleza de un mercado que además tiene elementos tecnológicos, elementos que tienen que ver con la distribución de la información, pero también con la producción y creación de la información, que requieren grandes inversiones de capital, como tener una agencia de noticias, etcétera. La verdad es que ahí hay un problema prácticamente que hace a la naturaleza misma de cómo está estructurado el sector, y que no encuentra solución además porque no solo las empresas de medios se concentran, sino que además son muchas veces patas, apéndices o fracciones de grupos empresarios más grandes o de intereses ajenos al solo hecho de dedicarse a la información. Acá pasaba con los canales de televisión en manos de los bancos, pero pueden no estar propietariamente en manos de los bancos, alcanza con que los banqueros sean buenos anunciantes, para que entonces empiecen a condicionar la información. Y después aparece un negocio conexo, que lo voy a decir con todas las letras, porque se conoce muy bien que es el negocio de la extorsión a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios, es decir, la divulgación sesgada de la información con propósitos extorsivos, para dar información positiva o negativa, ya sea en el plano político como en el plano empresarial. Sabemos muy bien que cuando las petroleras pagan propaganda en los canales de televisión, probablemente la cuestión ambiental se vea diluida en el plano informativo. Es decir, que todas estas son grandes dificultades que tenemos, que teóricamente, le agrego una pequeña nota, teóricamente Internet iba a ayudar a democratizar la información. Yo creo que también hoy en Internet estamos viendo una enorme mercantilización y concentración y digitación, y además pérdida de privacidad y casi diría intervención de los servicios de inteligencia y de los servicios de publicidad y propaganda dentro de la difusión y producción de información en Internet. Es decir que creo que la utopía de que Internet iba a romper con los monopolios mediáticos ya está un poquito
dañada. Dicho esto, quiero decir que nosotros planteamos una de las primeras y más profundas reformas del sistema de medios que nuestra ley de medios era una ley de democratización y etcétera, del sistema de comunicación en la Argentina, y fue bloqueada por la justicia. También se presentó una propuesta que se aprobó, se aprobó en el Poder Legislativo. Era ley, se llama Ley de Medios, y la bloqueó la justicia, a instancias de los medios de comunicación concentrados, con lo cual se avanzó, pero no lo suficiente, como muestra la figura del blindaje mediático, que es el correlato del fuerte ataque en toda la región a todos los dirigentes vinculados al campo popular, ¿no? Que es la contracara de la cobertura de los candidatos y o gobiernos de corte neoliberal. Pero después también se planteó una democratización de la justicia, se hizo la reforma, se aprobó en el Parlamento, y la reforma judicial la bloqueó la justicia, porque planteó que era inconstitucional. Lo cual nos lleva al tercer punto, que obviamente hay una forma de pasarle por encima a los planteos de inconstitucionalidad, que es la reforma constitucional. Pero las reformas constitucionales, que en Argentina no se hizo, también en general vienen asociadas a planteos y discusiones que no todas las veces están bien planteadas, y a veces es un déficit de los movimientos populares, que se las plantean asociadas a la cuestión de la república o la cuestión de las reelecciones, y estas discusiones que no tienen que ver con el cambio de la estructura de poder, sino con la discusión acerca de la forma en la que expresan los pueblos sus liderazgos, que son discusiones que no pienso saldar en este espacio, pero sí decir que a veces traficado adentro de una reforma constitucional van determinadas cuestiones que se plantean como más democráticas, como es el hecho de la imposibilidad de la reelección. Yo tengo en esto un punto muy claro. Para mí la imposibilidad en las reelecciones es una limitación para los liderazgos populares, que son muy difíciles de construir en el marco que ya conocemos, con lo cual, limitando los largos o las repeticiones de los mandatos, se obliga al campo popular, que ya le cuesta mucho la unidad, romper la fragmentación, a generar liderazgos en tiempos muy breves. De forma tal que finalmente, impugnando las reelecciones, se consigue, y además en el marco de los balotajes, quiero decir algo también, que el sistema de balotaje, desde mi punto de vista, es bastante complicado y cuestionable, porque un sistema de balotaje hace que en primera vuelta gane claramente una alternativa, pero que después, para ganar en el balotaje, tenga que, por decir algo, presentarse como una alternativa más de centro y más amable con otros sectores, que termina desdibujando las propuestas políticas. Esto está muy estudiado en ciencia política, con diferentes casos, y además se presta a diferentes trampas, como la fragmentación del campo popular o la presentación de alternativas que le reste, y las conocemos, a veces absolutamente. Pasó en España, por ejemplo, con Podemos, y después surge Ciudadanos, que termina siendo una muleta de alternativas neoliberales disfrazada de otra cosa. Es decir que todo esto es muy complejo, pero las reformas constitucionales abren todas estas discusiones, y la verdad que a veces es difícil asegurar el resultado de una reforma constitucional. Es cierto, pero lo que quiero decir es que tanto en Brasil, pero especialmente en la Argentina, se planteó una reforma judicial y una reforma del sistema de medios, que se aprobó además con mucha participación popular, y la bloqueó la justicia, lo cual llevó a ser la reforma de la justicia, que la bloqueó la justicia. Entonces, tenemos estos casos de juez y parte bastante complicados. Lo otro que puedo decir es que cada país tiene sus particularidades, sus momentos, sus coyunturas, sus etapas. Estadísticas de la deuda me pedía recién. Cuando nosotros nos fuimos, la deuda contra PBI era 40%, probablemente en 2018 llegue a 60%,
pero esa es la deuda externa pública total. También se puede medir la deuda, la parte de la deuda más peligrosa, de la deuda soberana más peligrosa, es la deuda con el sector privado en moneda extranjera. En 2018, cuando avance más este proceso de endeudamiento, la deuda total va a ser de 325.000 millones de dólares. O sea, van a haber endeudado el país en 100.000 millones de dólares, en términos netos, que es una enormidad, que es un récord mundial, que es un récord argentino, que no pasó en ningún lado. ¿Y esto de dónde sale esta posibilidad? Que Argentina tenía una deuda contra producto muy baja, es decir, Argentina es muy solvente, y entonces eso le da margen para endeudarse sin que el sistema financiero plantee riesgo de incobrabilidad. Las otras dos preguntas en un segundo, porque ya me van a venir a ahorcar en cualquier momento. ¿Cuánto dura el efecto del marketing político? Yo creo que ya se está disolviendo. Para mí había una ficción, producto del marketing político, que se llamó balotage. Votaron por este gobierno un 51%. En esta última elección, el gobierno obtuvo en la última elección 32% a escala nacional. Es decir, que ya perdió aproximadamente 20 puntos con respecto al balotage, que no puede sostener para mí por esta cuestión. Pero como esto depende de cómo se comunican las cosas, de esta idea de la posverdad, que dicen cualquier cosa y un periodista le dice que tiene razón y entonces parece que es verdad, o empiezan a decir, por ejemplo, ahora están diciendo que la economía reactivó, si leen los diarios, y que se redujo la pobreza. Y es cierto que la economía reactivó y es cierto que se redujo la pobreza con respecto al año pasado, que son todos números peores que nuestro último año, que según ellos era pésimo. Así que siempre hay forma de comunicar, de presentar las cuestiones para que alguien crea que nos está yendo bien. Y trabajan mucho con el elemento esperanza. No va bien. Menem tenía una frase casi poética que era: estamos mal, pero vamos bien. Cualquier momento Macri la dice, porque es mucho mejor que todas las que inventaron hasta ahora, que es que íbamos camino a Venezuela, dicen, que es algo metafísico, porque en 12 años íbamos camino a la Argentina, pero bueno, con estas cosas crean fantasmas. Bueno, es una disputa comunicacional también. Y para terminar, bueno, necesitaría 2 horas para explicar por qué perdimos y cuál es la autocrítica. Tengo muchas cosas para decir porque nos faltó un montón para hacer, porque se cometieron errores, porque hubo políticas incompletas. A mí me gusta hablar de balance, hay cosas que se hicieron mal, insuficientes, y otras que se hicieron muy bien. Cuando llega Néstor Kirchner, la relación deuda-producto que terminó en 40 estaba en 166. O sea que ahí mucha autocrítica no tengo para hacer. Aunque si me corren, lo podríamos seguro haber hecho mejor, más rápido. Pero esto es un hecho subjetivo, individual. Fue la mejor reestructuración de deuda de la historia del mundo, porque fue el default más grande de la historia del mundo. Entraron en default 81.000 millones de dólares en títulos. O sea que ahí estuvo bien, creación de empleo estuvo muy bien, reindustrialización estuvo muy bien, pero como es un tema que a mí me preocupa mucho, faltó. Integración regional estuvo muy bien, pero faltó un montón. Y yo no sé si nos faltó, lo primero que te diría es que nos faltó tiempo. Claro que nos faltó tiempo, porque ningún país se industrializó en 12 años. 20 para empezar, de políticas sostenidas, consistentes, claras y exitosas de reindustrialización. Además, todos dicen, claro, el viento de cola por el precio de las commodities. Desde 2008 estamos en la peor crisis internacional desde la década del 30. O sea que no estábamos en un contexto internacional bárbaro y totalmente favorable. Así que hay mucho para discutir. A mí me da la impresión de que si a Macri no le hubieran convalidado todas las mentiras que le convalidaron en medios de comunicación, seguramente más allá de todos los errores que habremos cometido, no ganaba. Con lo cual es una derrota un poco mentirosa, porque yo que hago política diría que es fácil ganar una elección mintiendo.
Y no solo mintiendo, sino con un montón de periodistas que mientras vos mentís, asienten y dicen, es verdad, lo va a hacer, yo lo conozco, es excelente, se ha hecho en otros lados. Doy un ejemplo y ya para terminar. Decían que iban a reducir el déficit y prometían eliminar impuestos y aumentar gastos. Algo está mal, porque si bajás los ingresos, aumentás tus gastos, el déficit no va a bajar. Dicho y hecho, y yo agregaba, y van a generar una gran recesión. O sea que va a haber más déficit. Pero nunca hubo ningún periodista, ninguno, en los 2 años de campaña que hubo, que le preguntara cómo es posible. Y había una doble vara, un doble estándar, que si yo iba y decía alguna de estas cosas como ministro, me acribillaban a preguntas. O sea que el dispositivo comunicacional mediático tuvo mucho que ver. Y mañana en el app vamos a hablar de la situación económica mundial, de la crisis mundial y de Latinoamérica, que es lo que no quise hoy develar, para que todos ustedes mañana me acompañen en el app y lo dejamos como un misterio. Muchísimas gracias. Flaxo Radio, amplificando ideas.